Helicóptero de extinción de dominio vinculado a Otto Pérez Molina se precipita al río Chixoí. 2 pilotos militares mueren mientras apoyaban en operativos contra el crimen organizado. Desmienten prohibición de tuk-tuks en carreteras. Autoridades aclaran error en documento y evitan protestas por bloqueos. Zacatepeques, explosión en fábrica de pirotecnia en Ciudad Vieja deja 2 niños fallecidos, varios heridos y una familia sumida en el dolor. Guatemala inicia con peregrinación y Eucaristía el año jubilar 2025, una celebración presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa en la Catedral Metropolitana. 2024, un año de sucesos importantes, desde el caso de defraudación B410 en Guatemala hasta el regreso de Trump a la Casa Blanca, pasando por el cambio climático y la Guerra Fría global. Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 29 de diciembre, el último domingo del año, así que le agradecemos que nos haya elegido para informarse. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas y un gran equipo de periodistas, les informaremos de lo más relevante del fin de semana en Guatemala y el mundo. Así que comenzamos con las noticias y quiero contarle que el luto llegó a una familia con el fallecimiento de 2 niños durante una explosión en una fábrica de pirotecnia en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Los bomberos municipales departamentales también reportaron varios heridos. Sí, mamá, tengo sueño, me dijo la nena, vaya amiga, anda a acostártele. Y el nene, mamá, tengo sueño, va, está bien, y lo fui a acostar. En eso escuché, en la tienda, escuché la explosión, ya no compré nada, pegué la carrera porque yo dije aquí, pero yo pensé que ya se habían levantado. Yo preguntaba cuando llegué aquí, mis nenes, nadie me daba respuesta. Con un dolor desgarrador, Jessica Hernández recibió la noticia sobre el deceso de sus 2 hijos tras una explosión en una cuetería en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Los pequeños tenían 3 y 6 años de edad. Habían acompañado a su mamá a su lugar de trabajo, en donde se quedaron dormidos, mientras ella iba por el desayuno a una tienda del sector, cuando ocurrió el incidente a eso de las 7 de la mañana con 20 minutos. Sí, porque no tenían de dejarlos, me los traía a los 3 ella y los otros 2 más pequeños, pero ellos tenían sueño y se fueron a dormir. Yo salí a comprar para el desayuno. En eso escuché, en la tienda, escuché la explosión, ya no compré nada. Hasta que mi tío me dijo, se quedaron adentro. Me dijeron, ya estaban carbonizados cuando los sacamos. Tras la pérdida, Jessica trataba de sacar fuerza abrazando a su hija de 10 años, que sobrevivió cuando decidió acompañar a su mamá en busca del primer plato de comida del día. Sin embargo, momentos después, sufrió una crisis nerviosa por lo ocurrido. En el sitio, socorristas localizaron a 4 personas con quemaduras de distinta índole, a quienes lograron estabilizar. De esto, bomberos municipales departamentales atienden a 4 personas con quemaduras de 2º y 3er grado, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, siendo identificados como Ángel Adolfo Tascón Hernández, de 3 años, Ildis Hernández, de 30 años, Pedro Illescas, de 40 años, y Ángel Tascón, de 32 años. Estas personas, como mencionamos, presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Además del traslado de los heridos, los bomberos trabajaron para sofocar las llamas, ya que la columna de humo era visible a varios metros de distancia. Hasta ahora, se desconoce qué fue lo que causó la explosión, que enluta a esta familia con la pérdida de Daniela y Ernesto. Si usted quiere apoyar a esta familia, puede comunicarse al número 3592-4987. Todo tipo de ayuda será bienvenida. Con imágenes de Byron Baiza. Para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila.
Lamentable esta situación. Ya escuchaba usted el número de teléfono al que usted se puede comunicar si quiere ayudar a esta familia. Definitivamente se lo van a agradecer. Y vamos a hacer un repaso por otros sucesos de la jornada. Y es que el conductor de un automóvil perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica en la 31 Avenida y 13 Calle de la colonia Centroamérica en la zona 7. Elementos de los bomberos municipales llegaron al lugar y liberaron al conductor, quien presentó lesiones leves. Tras su rescate, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. El kilómetro 84 de la ruta al Atlántico fue el escenario de un accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Guastatoya, El Progreso. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial indicó que se vieron involucrados 7 vehículos. Según Mario Ucún, vocero de los bomberos municipales departamentales, el conductor de un tráiler impactó contra los automóviles, dejando a 2 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya. Y bomberos voluntarios atendieron un incidente en el kilómetro 226 de la ruta de Colomba a Quetzaltenango, donde un vehículo cayó a un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad. Al evaluar la escena, no localizaron a ningún tripulante en el interior del vehículo. El hecho fue reportado a la Policía Nacional Civil de Colomba para las investigaciones correspondientes. Y un video de una cámara de vigilancia compartido por la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala muestra un accidente en el que un motorista que circulaba a alta velocidad impacta contra un vehículo estacionado sobre la 9ª Calle y 5ª Avenida. En las imágenes se observa cómo el motorista circula en la calle empedrada a gran velocidad y pasa cerca de un vehículo en marcha que tuvo que realizar un leve movimiento para evitar una colisión. Segundos después, el motorista cruza peligrosamente frente a 2 peatones que caminaban por la orilla de la calle y posterior a eso pierde el control y choca con un vehículo estacionado. Varias personas que presenciaron el incidente se acercaron rápidamente para auxiliar al hombre tras el impacto. José Cupertino Oaxaca, de 79 años, murió luego de electrocutarse mientras trabajaba en el residencial Altos de San Ángel en la zona 2. Según informaron los vecinos, Oaxaca realizaba diversos trabajos en casas de la colonia y en esta ocasión estaba podando una palmera cuando tocó un cable de alta tensión de 7,000 voltios, lo que provocó una descarga eléctrica que le causó la muerte. Y un hombre murió luego de lanzarse desde el puente Las Vacas, ubicado en la zona 6 de la capital. Los bomberos municipales informaron que intentaron persuadirlo para evitar la caída, pero no lo lograron. Tras el hecho, el cuerpo quedó atrapado en la estructura del puente. Los bomberos trabajaron para extraerlo y notificaron a las autoridades correspondientes. Hasta el momento, aún no ha sido identificado. Y quiero contarle que 2 miembros del ejército fallecieron mientras se dirigían a una operación en contra del crimen organizado. El helicóptero se desplomó luego de topar con cables de alta tensión. La aeronave perteneció al expresidente Otto Pérez Molina. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Padre Santo! Esas fueron las imágenes del momento en el que un helicóptero del Ejército de Guatemala se desplomó en el río Chixoy, en Quiché. El incidente ocurrió la mañana de este domingo 29 de diciembre, cuando las Fuerzas Armadas se dirigían a un operativo contra grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico. En la aeronave viajaban 2 tripulantes, el teniente de aviación Carlos Álvarez Arias, con 12 años de servicio, y el capitán piloto Luis Estuardo González Barrios, con 16 años de servicio. Lamentablemente, pues no vieron unos cables de alta tensión, toparon con los mismos
Eso hizo que el helicóptero se precipitara de tan mala suerte que fue hacia el río, que está frente a la posición de la brigada, que está ubicada en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Cayeron al río, el helicóptero cayó a la inversa, el helicóptero se hundió inmediatamente con la trágica noticia que perdimos a 2 pilotos, a una tripulación completa, perdieron la vida. Preliminarmente se sabe que los soldados se dirigían a verificar el lugar en el que se había encontrado una avioneta incinerada que contenía ilícitos, pero la población de la zona no permitió el paso de los efectivos, por lo que optaron por ingresar por vía aérea. Teníamos 2 días de estar ahí, no pudimos llegar a la avioneta porque la población se puso en el camino. Tuvimos que hacer otras operaciones para no entrar en conflicto con la población. El día de hoy hicimos allanamientos a unas viviendas que posiblemente tenían el ilícito, no se encontró nada. Y en estas operaciones estábamos y el helicóptero era parte de la maniobra y sucedió este accidente. Horas después, se lograron rescatar los cuerpos de los fallecidos y diversas instituciones lamentaron el suceso. El helicóptero modelo Bell 407 GX llegó al Ministerio de la Defensa a través de la Ley de Extinción de Dominio. De hecho, fue la aeronave que las autoridades extinguieron al expresidente Otto Pérez Molina. El mismo había sido un regalo de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y de varios ministros de ese gobierno, valorado en aproximadamente $3.175.000. Ese fue uno de los diversos bienes que le fueron quitados al expresidente, quien enfrentó varios casos de corrupción y recuperó su libertad en enero de este año. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Lamentable situación, nuestras condolencias a sus familias. Y mire, vamos a cambiar de tema para contarle que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que no se ha prohibido la circulación de tuk-tuks en carreteras centroamericanas, como se indica en un documento emitido por esa institución días atrás. El 26 de diciembre último, en un documento emitido por el Ministerio de Gobernación, se ordenaba a los jefes o encargados de las delegaciones departamentales de tránsito darle estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 bis de la Ley de Protección al Usuario de Tuk-Tuk, en la que se prohíbe la circulación de estos vehículos en las carreteras centroamericanas y rutas nacionales. Sin embargo, en la legislación guatemalteca no existe dicha ley. Consultado el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, esto fue lo que respondió. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque tenemos que implementar la nueva ley de tránsito. Entonces, el tema de tuk-tuk es un tema fundamentalmente municipal. Ellos son los que autorizan los usos del tuk-tuk. Pero desde el momento en que pasa las carreteras nacionales a control de la policía, tenemos que tener claro cómo vamos a actuar de esa manera. Pero de momento sí pueden circular en las rutas nacionales. Sí. Asimismo, la vocera del Departamento de Tránsito, Brenda Santizo, indicó que la disposición quedó sin efecto y se harán las evaluaciones más profundas como parte de la evaluación en relación a la reforma de la Ley de Tránsito. Debido a que el documento con fecha 26 de diciembre trascendió entre los conductores de mototaxis, se sabe que en algunas regiones estos planificaban protestas con bloqueos para los próximos días, según lo que han manifestado algunos conductores y propietarios. Con información de Leslie Sánchez y José Manuel Patzán, reportó para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Inicia el año jubilar 2025 en Guatemala con peregrinación y Eucaristía en la Catedral Metropolitana. Tenemos las imágenes cuando volvamos de la pausa. Ya estamos de regreso en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión para contarle que este domingo la Iglesia Católica inauguró el año jubilar 2025. Por medio de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala se realizó una peregrinación en el centro histórico y la celebración de una Eucaristía presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa en la Catedral Metropolitana. Desde las 11 de la mañana de este domingo, fieles católicos acudieron al Templo de Santa Rosa para iniciar con la ceremonia de la inauguración del año jubilar 2025, la cual inició con la peregrinación hasta la Catedral Metropolitana.
El ritual estuvo presidido por el arzobispo Gonzalo de Villa y por la procesión del Santo Cristo de los Reyes, una imagen que data del siglo XVI. Salve, cruz de Cristo, única esperanza. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Dios, Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. La celebración del año jubilar 2025 dio inicio luego que el Papa Francisco abriera la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro durante la Nochebuena. Esta festividad se celebra cada 25 años y es el simbolismo que invita a los católicos a cruzar su propio umbral como acto de perdón y reconciliación. En el año jubilar, la feligresía católica guatemalteca podrá obtener la indulgencia plenaria en 6 templos, los cuales son los siguientes: Catedral Metropolitana en la ciudad de Guatemala, la Parroquia San José, ubicada en Palencia, el Santuario Arquidiocesano de Adoración Perpetua en Misco, el Santuario del Hermano Pedro o Iglesia de San Francisco el Grande, ubicada en Antigua Guatemala, y el Santuario de San Felipe Apóstol, también ubicado en Antigua Guatemala. Con imágenes de Esvin García y María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Y damos un giro a la información porque el organismo ejecutivo aún no tiene claro si podrá o no reunirse con la fiscal general del Ministerio Público en el marco del Gabinete Específico de Derechos Humanos. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad detuvo las intenciones de solicitar información a la jefa del MP. Según el comisionado presidencial por la paz y los derechos humanos, Carlos Amézquita, aún no está definido si la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, podrá ser invitada a las reuniones del Gabinete Específico de Derechos Humanos. La nueva sala de trabajo del Ejecutivo fue creada para dar cumplimiento a sentencias internacionales sobre derechos humanos, en las que, según el gobierno, el Ministerio Público no ha tenido un buen desempeño. La intención inicial de la presidencia era citar a la fiscal, pero una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad no permitirá al Ejecutivo cumplir con su propósito. Es un tema que todavía no hemos analizado a fondo porque estamos esperando la resolución. Cuando se tenga la resolución se tendrá más información. Dependiendo de la resolución de la CC, que se va a respetar, por supuesto, como corresponde, pero todo el tiempo se pensó en que se debían invitar a diferentes actores de sociedad civil, de otros poderes del Estado, como el Procurador de los Derechos Humanos, la Corte Suprema y otros actores. Todo el tiempo se ha pensado que el cumplimiento de las obligaciones con las Cortes Internacionales de Derechos Humanos le corresponde al Estado en su conjunto, no solo al Ejecutivo. Amézquita agregó que en 2025 Guatemala será sede de 2 reuniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma del Ejecutivo de mostrar apoyo al organismo internacional. Sin embargo, no detalló los temas a tratar ni si se abordará el actuar del Ministerio Público. El gobierno de Guatemala ha aceptado que se realicen 2 periodos de sesiones el próximo año, uno de la Comisión Interamericana y uno de la Corte Interamericana. Todavía no se tienen fechas, pero se van a realizar en Guatemala esos 2 periodos de sesiones. Aclaro que normalmente no se tratan casos del país donde se realizan las sesiones. Las reuniones podrían desarrollarse después de mayo de 2025. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Y ahora le cuento que este 29 de diciembre se conmemora la firma de los acuerdos de paz después de la Guerra Fría que se registró en Guatemala. Con un acto protocolario, las autoridades de turno recordaron que aún existe persecución en contra de los defensores de los derechos humanos. Con un acto protocolario y el cambio de la Rosa de la Paz, las autoridades del organismo ejecutivo conmemoraron el 28º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. El mandatario aseguró que, después de décadas de la firma de la paz, aún existen grupos que, según él, prefieren la impunidad a la rendición de cuentas y que han mantenido capturada una parte del sistema de justicia en Guatemala. Una parte importante de la captura del sistema de justicia, de los intentos inútiles de socavar la legitimidad de nuestro gobierno, del abuso de cargos en el organismo judicial y en el Ministerio Público, responde precisamente al objetivo de perpetuar el pacto de silencio que permitió que la violencia y el terror reinaran en Guatemala por tanto tiempo. En esta ocasión, la Rosa de la Paz fue cambiada por Margarita Gutiérrez, activista y líder estudiantil. Soy hija de la segunda generación de personas sobrevivientes al conflicto armado interno en Guatemala, expresó la joven, mientras recordó que en el país aún existe persecución hacia defensores de los derechos humanos. Es fundamental contar la historia y entender por qué existen los acuerdos de paz, para respetarlos y defenderlos de aquellos detractores de la paz que hoy en día lo único que buscan es criminalizar a estudiantes, docentes, líderes campesinos que luchan por los derechos humanos de todos y también de los defensores de la ley en Guatemala. La rosa fue entregada por Raquel Zelaya Rosales, exministra de Finanzas durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y exsecretaria de la Paz durante el gobierno de Álvaro Arzú, por la exdiputada Alba Estela Maldonado y por el general Julio Balconi Turcios, quien fue negociador de la paz en 1996. El comisionado presidencial por la paz, Carlos Amezquita, aseguró que después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, el país ha tenido movimientos sociales en favor de la democracia, como las manifestaciones de 2015 y las del año pasado. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y como usted lo sabe, cada 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes y una de las tradiciones es hacer bromas. Sin embargo, estas se salen de control cuando muchas personas, entre niños y adultos, las hacen a los cuerpos de socorro. Bomberos municipales departamentales. En el Día de los Inocentes es común que los guatemaltecos hagan bromas a sus seres queridos o amigos. Sin embargo, bomberos municipales departamentales también son víctimas de estas llamadas que representan el gasto de insumos. Efectivamente, el día de hoy, en lo que va de la mañana, hemos recibido alrededor de 15 llamadas falsas. La mayoría de esas han sido sobre la ruta del Pacífico. Estamos hablando del departamento de Mazatenango, donde se recibieron alrededor de 10 llamadas en una forma de broma, donde reportaban un accidente de tránsito. Incluso una de las llamadas reportaba un accidente de un bus, y esto pues implica que nosotros movilicemos recursos, unidades, y que el personal también ponga su vida en riesgo de una forma innecesaria. Debido a la cantidad de llamadas que reportan falsas emergencias, los socorristas tienen un filtro en el centro de coordinación para evitar el uso innecesario de las unidades. Y lo que se hace ahora es que se trata de corroborar que la información sea verídica. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito, normalmente no solo vamos a recibir una llamada, vamos a recibir alrededor de 4 o 5 llamadas telefónicas de personas que ven el percance y que lo están reportando al mismo tiempo. Cuando es una llamada falsa, únicamente una persona es la que llama, la que reporta, y obviamente pues se va a escuchar que la persona está serena, que no hay movimiento al fondo, que no se escuche movimiento al fondo. Entre las llamadas más recurrentes están las de niños que hablan con los operadores y en muchas ocasiones no están bajo supervisión de los padres. Por otro lado, hay llamadas donde nadie responde o bien solo se escucha el ambiente del lugar de donde se originó la comunicación. El llamado es a no alertar de esta forma a los paramédicos, debido a que mientras atienden una falsa emergencia, hay personas que realmente podrían necesitar de su ayuda. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila.
Lamentable que todavía en estos tiempos sucedan estas cosas. Y mire, pongan mucha atención porque quiero contarle que este 2025 la Caravana del Zorro en su edición 64 se llevará a cabo el 1 de febrero. Así lo anunció la directiva de este evento en sus redes sociales. En el comunicado, el zorro mayor Eddie Villadeleón, junto a la directiva, emitió un saludo navideño a los amantes de las motocicletas y seguidores, mientras que su compañera de vida, Lucy Rodas, anunció la fecha en que sale de la capital hacia Esquipulas, la que es considerada por ellos la peregrinación en motocicleta más grande del mundo. En la edición anterior se estimó que unos 70,000 motociclistas se unieron a la peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro. Y en esta emisión también tenemos información deportiva. El mercado de fichajes en la Liga Nacional de Guatemala está abierto y los equipos ya comienzan a mover sus piezas. Con movimientos llamativos y decisiones controvertidas, el Clausura 2025 empieza a tomar intensidad. Kevin Gordillo tiene el informe. Tras coronar al nuevo monarca del fútbol chapín, los equipos de la Liga Nacional de Guatemala ya tienen la mira puesta en el próximo torneo. La pretemporada está en marcha, pero la verdadera acción se vive en el mercado de fichajes, donde las altas y bajas prometen reforzar a las escuadras y cambiar el panorama del campeonato. Santiago Gómez, el goleador de Antigua GFC, cambia de colores y se une al club municipal tras anotar 10 goles en 23 partidos. Su llegada promete ser clave para los rojos en el próximo torneo. El mediocampista Marco Domínguez, tras su paso por el Pacific FC de Canadá, regresa al país, ahora con Comunicaciones. Su fichaje genera controversia, ya que previamente fue campeón municipal en el Clausura 2024. Oscar Santis, después de su experiencia en el Dinamo de Georgia, regresa por 6 meses a la Antigua GFC para disputar la Copa de Campeones de la CONCACAF. Posteriormente volverá a Europa, donde aún tiene contrato vigente. Así se mueven las piezas de la Liga Nacional, prometiendo un Clausura 2025 lleno de emociones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Ya estamos de regreso en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión y quiero contarle que la semana pasada le presentamos 5 de los 10 sucesos más importantes de este 2024. Hoy completamos el listado con noticias como el hallazgo del caso de defraudación denominado B410. Además, hablamos del récord de temperaturas extremas y lluvias que dejaron varias víctimas mortales y hablamos sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer que detectó una estructura de defraudación tributaria con participación de cientos de empresas. El caso fue denominado como B410. En total, estas empresas habrían facturado 6.400 millones de quetzales en el plazo investigado de 2021 a 2023, incluyendo ventas de bienes y servicios a entidades del Estado, como el organismo ejecutivo, entes autónomos y descentralizados, incluidas varias municipalidades. Sin embargo, de impuestos solo pagaron 26.9 millones. Se estima que la defraudación llega a 300 millones de quetzales según los casos documentados a la fecha, pero podría sumar otros 800 millones, ya que la investigación continúa. El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, informó que en agosto denunciaron a 35 contribuyentes y en septiembre a 206. De las empresas relacionadas, 30 presentaron amparos y se les reactivó la afiliación al IVA. La SAT apeló y a finales de noviembre la CC revocó el amparo a 12 de estas empresas. A noviembre, de los 300 millones de quetzales de posible defraudación, se habían recuperado 24.8 millones de quetzales en impuestos. A finales de noviembre, la SAT presentó otra denuncia penal que denominó el caso Eureka B410 por posible defraudación de 6.9 millones de quetzales.
El 2024 fue un año preocupante para los científicos debido a que la meteorología mundial alcanzó niveles récord de calor y como consecuencia se registraron varios episodios y tragedias relacionadas con el clima extremo. La temperatura promedio superó los 1.60 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los mares también rompieron récords de calor, lo cual ha fortalecido sistemas de huracanes y puesto en riesgo a la vida marina. El 2024 fue golpeado por potentes ciclones en el continente americano, como el huracán Beryl en julio que azotó México y Estados Unidos, o la tormenta Sara que dejó a miles de damnificados en Centroamérica. Por el lado europeo, la llamada Dana en Valencia, España, dejó más de 200 muertos. A este grave repunte en las temperaturas y emergencias se une la indiferencia de muchos países. La COP29, celebrada en noviembre, dejó pocos resultados, principalmente en el financiamiento adecuado para frenar el cambio climático y atender los desastres causados por este a escala global. Los efectos nacionales del cambio climático pudieron sentirse en distintos eventos ocurridos a lo largo del 2024, aunque siempre habrá discusión sobre si estos son los esperados y propios de una época, o bien si son consecuencia del calentamiento global. Por ejemplo, Petén sufrió los embates de las altas temperaturas y parte de la reserva boscosa fue pasto de las llamas. La lluvia, por aparte, causó daños significativos en todo el país. Por ejemplo, en Palinezcuintla, donde varios municipios se inundaron. El impacto de la tormenta Sara también golpeó San José Escuintla y en el volcán de Agua, las altas temperaturas causaron fuegos que duraron varios días. Las elecciones de Estados Unidos acapararon la atención del mundo después de una contienda que en poco tiempo registró la retirada del demócrata Joe Biden, quien fue relevado por Kamala Harris, y al menos 2 intentos de asesinato contra el republicano Donald Trump. Este vuelve a la Casa Blanca revestido de superpoderes. El republicano no únicamente ganó la elección popular, sino que su partido logró la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como varias gubernaturas. Trump había sido hallado culpable de soborno en mayo por un tribunal en uno de al menos 4 procesos que enfrentaba con la justicia. Sin embargo, en julio la Corte Suprema le otorgó amplia inmunidad, lo que le valió la desestimación de sus casos en noviembre. La elección de Trump ha causado incertidumbre a escalas regional y mundial. En el hemisferio occidental, el mayor impacto se percibirá en la migración, después de que el republicano prometió deportaciones masivas. Declarado escéptico del calentamiento global, con advertencias para la OTAN y con una cercana amistad con el presidente ruso, analistas pronostican para Trump un panorama tumultuoso. Este año, el orbe se dividió en 2 grandes ejes de poder político, económico y militar en medio de tensiones. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales, agrupados en la OTAN, y por el otro, Rusia y China, que son secundadas por Irán y otros países, lo cual vuelve inevitable pensar que pareciéramos estar encaminados hacia una pugna económica en un escenario similar al de la Guerra Fría. En febrero de 2024 se cumplieron 2 años de la invasión rusa a Ucrania y en octubre último, 1 año de la incursión de Hamas en Israel, 2 conflictos sin visos de acabar y que han sacudido la geopolítica y dividido profundamente los países. La coyuntura política en Latinoamérica no escapa de la polarización ni de división regional. Políticamente pareciera haber un giro hacia la izquierda. La asunción de Nayib Bukele en El Salvador de un polémico segundo mandato y la investidura de Claudia Sheinbaum en México en octubre marcan una tendencia hacia el acaparamiento estatal.